A continuación, haremos un repaso general de las diferentes funcionalidades de eFactory Obras y Proyectos. Vamos a ver en general cómo sería el flujo de trabajo dentro de este módulo. Para comenzar, ingresaremos al módulo de Obras, Actualizaciones y hacemos clic en Partidas. Ok, aquí lo que podemos ver es el listado de todas las partidas registradas en el sistema. Estas partidas funcionan como una especie de plantilla que contiene los diferentes elementos necesarios para ejecutar esta partida. Cada partida en sí va a ser entonces una actividad compleja que tiene varias partes. Vamos a ver una de ellas. Vamos a ver esta que está seleccionada, encofrado de madera tipo recto. Presionamos editar para ver qué contiene una partida. Los datos más importantes de la partida son su código y nombre, que es lo que vamos a utilizar para identificar claramente en qué consiste esta partida y poder hacer referencia a ella dentro de los proyectos. Adicionalmente a esta codificación que se va a utilizar de manera interna en el sistema, podemos definir un código alterno o referencias alternas que se puede utilizar, por ejemplo, para algunos reportes o formatos. Los proyectos también pueden, las partidas también pueden tener una etapa, subetapa y un tipo de construcción. Estos tres valores se utilizan como clasificadores para organizar la información de las partidas de un proyecto. Usualmente se utilizan al hacer los análisis de costos de un proyecto, de manera que tenemos organizado, digamos, en secciones y subsecciones. Mm, Otra información importante de esta partida es que ella siempre tiene asociada una unidad de medida que es la que define en cuánta cantidad esta partida debe ser ejecutada. En este caso hablamos de encofrado de madera tipo recto. Este encofrado en nuestra empresa de ejemplo está definido en metros cuadrados y tiene un rendimiento de 18. Esto significa que en condiciones normales se puede ejecutar aproximadamente 18 metros cuadrados de encofrado según las especificaciones de esta partida. Veamos en qué materiales se requieren para esta partida. Ajá. A manera de ejemplo, la partida de encofrado requiere agua, pego blanco, cemento blanco y cerámica. Ujú. Para estos diferentes artículos que se requieren o materiales que se utilizarán para la ejecución de la partida, se define aquí en la columna cantidad bruta cuál es el total de unidades de cada uno de estos artículos que se requiere por cada unidad de la partida. Vemos que la partida está en metros cuadrados, así que se define aquí qué cantidad se requieren para cada metro cuadrado de encofrado. Ok, podemos especificar algunas características adicionales, como por ejemplo el porcentaje de desperdicio y el porcentaje de merma asociado a la partida. En el caso de que la partida lo requiera, se puede dejar en cero en caso de que para la partida no aplique. Y se nos muestra aquí los costos actuales de esos materiales. Esto es, los costos que tienen los materiales al momento de crear la partida. También podemos definir, por ejemplo, los equipos, agregar equipos que se van a utilizar para la construcción para la ejecución de la partida. En este caso es un equipo de acabados interiores. Se requiere un equipo y tiene un costo de 0,60. En este caso estamos trabajando en bolívares eh, diariamente. Estos costos, en este caso, están definidos en costos por día. Estos costos de aquí están definidos en costo por unidad. Pero todo esto al final se va a llevar a un costo unitario. Este es el costo actual de ejecución de esta partida por cada metro cuadrado que se ejecute. Ajá. La partida en sí permite definir muchas otras características aparte de lo que son los materiales, que sería lo más básico. Tenemos equipos, tenemos mano de obra, que usualmente se define mediante cargos. Aquí definimos cuántas personas o cuántos trabajadores deben ejecutar trabajos simultáneos dentro de esta partida. En este caso estamos diciendo que se requieren dos obreros de tipo cuadrilla tipo 1 y tiene un costo diario de 8 por día. En total, 16.
Una vez más, estos cortos se convierten de costo diario en costo por unidad para poder calcular aquí el costo unitario de la partida. Ok, hay varias otras unidades de costo que se le pueden añadir que al final se van a transformar siempre en costo por unidad de construcción. Vamos a dejarla, no vamos a repasar cada uno de ellos, pero se puede definir entonces mano de obra mediante departamentos, trabajadores o conceptos de nómina individuales. Podemos incluir gastos indirectos como materias primas, materiales adicionales, servicios adicionales. Podemos incluir conceptos de gastos directamente dentro de la definición de las partidas. Podemos asignar costos directos hacia cuentas contables asociadas y podemos incluir herramientas que son básicamente similares a los equipos, pero son normalmente de menor tamaño y menor costo. Todas estas secciones que acabamos de ver son opcionales. Lo importante es que la partida incluya por lo menos algún ítem que es lo que le va a dar el costo a la misma. Ok, cerramos la ventana. Solamente queríamos mostrarle el contenido de una partida. Vamos a ver aquí en el formulario de proyectos cómo se crea un proyecto. Ok, voy a editar un proyecto que está existente para mostrarlo. En el proyecto se incluyen primero los datos básicos del proyecto, un código de proyecto o un número. Si lo dejamos en blanco se genera automáticamente el siguiente número de proyecto. Este nombre sería la descripción principal del proyecto. Debería ser un nombre corto y conciso que nos explique claramente de qué trata este proyecto. En este caso, escogí construcción de cerca perimetral. Ok, el resto de la información que se muestra aquí es referencial a excepción de este que se encuentra aquí. El tipo de proyecto puede ser APU, que significa que las partidas incluidas dentro del proyecto tienen análisis de precios unitarios, o puede ser un proyecto sin APU. Esto significa que las partidas tienen un costo establecido de forma manual y no toman en cuenta la distribución de costos internas de cada partida. Ese tipo de proyectos sin APU nos puede servir, por ejemplo, para hacer un control de la ejecución de un proyecto para el cual no tenemos un presupuesto asociado directamente, sino que el proyecto se va a ejecutar independientemente de su costo. Mientras que los análisis con APU usualmente se refieren a aquellos proyectos donde se debe hacer un seguimiento de costos, por ejemplo, porque estos costos van a ser tomados de un presupuesto preestablecido o porque se quiere comparar los costos originalmente calculados del proyecto con el costo final de la ejecución. Ajá, entonces, bueno, es importante establecer este valor al principio, saber definir si se va a utilizar análisis de precios unitarios o no, ya que una vez que el proyecto haya sido iniciado, no se puede cambiar el valor de este campo. El campo clase se utiliza, por ejemplo, cuando queremos crear múltiples copias del mismo proyecto, por ejemplo, para guardar una copia del avance de un proyecto sin afectar la ejecución del mismo. Por ejemplo, iniciamos un proyecto de construcción que va a tomar 3 meses y semanalmente queremos hacer un corte y actualizar los costos. Podemos, por ejemplo, guardar una copia de este proyecto con los costos de cada una de esas fechas, mientras que el proyecto original le seguimos actualizando los costos semana tras semana. De este modo tenemos el costo actualizado total del proyecto y tenemos los costos y estructura original de las otras copias del proyecto. Para esto utilizamos la clase base para indicar cuál es el proyecto inicial y podemos usar cualquiera de los otros para definir copias adicionales del mismo proyecto. Lo importante es que todo el seguimiento del proyecto debe hacerse sobre uno de los proyectos, el base. Veamos la sección de partidas del proyecto. Aquí vamos a agregar todas las partidas que corresponden a la ejecución del proyecto. La ejecución puede consistir de una o dos partidas en caso de un proyecto muy simple de construcción o de cualquier tipo, mientras que otros proyectos complejos, por ejemplo, la construcción de un edificio, un complejo residencial, puede tener 50, 80, 200 partidas que se incluirían dentro de esta sección.
A manera de ejemplo, voy a agregar 2 partidas adicionales a este proyecto. Presionamos agregar. Hacemos clic en buscar. Voy a buscar, por ejemplo, esta partida. Ok, vamos a ver. Ok, ok, probemos con esta. Construcción de revestimiento. Ok, esta es una construcción de revestimiento. Se mide en metros cuadrados. Digamos que vamos a hacer una construcción de 15 metros cuadrados de revestimiento. Vamos a agregar una segunda partida adicional. Ok, un encofrado de madera. Ok. Y vamos a decirle, por ejemplo, que son 20 metros cuadrados. Ok, al agregar estas 2 partidas, este, podemos ver, por ejemplo, que se nos cargan los datos básicos de la partida, sin cargarse en pantalla todo el detalle que contiene cada una de las partidas. Podemos definir fecha de inicio y fecha de fin de ejecución estimada de la partida. Si van a hacer control de tiempo de ejecución dentro del proyecto, aquí deberían indicar cuáles son las fechas estimadas de cada una. Si no van a hacer control del tiempo, pueden dejar la fecha en la que se registró la partida y no tomar en cuenta las fechas indicadas. Veamos. Como les indiqué anteriormente, aquí también es posible colocar valores adicionales, valores de referencia y control asociados a cada una de estas partidas. Esto en caso de que tienen, por ejemplo, una documentación externa, una definición externa de la partida que no esté incluida dentro del sistema Factory. Con esto puedo utilizar para tener la referencia cruzada con respecto a su documentación externa. Ok, podemos agregar comentarios a cada una de las partidas para hacer especificaciones y detalles adicionales que no esté incluido en la plantilla. Y vemos que aquí tenemos una distribución de costos. Tenemos un costo unitario total y la distribución general de cada una de las porciones de las partidas. Estos costos que vemos aquí, en el caso de los primeros 3 renglones, son los costos que había en el momento en que se registraron esas 3 partidas. Mientras que los costos que vemos aquí, vemos que están todos en cero, debido a que simplemente acabamos de agregar las partidas y el proyecto no se ha recalculado. Los totales del proyecto se ven en esta sección y si presionamos guardar, ok, se nos acaban de guardar las partidas que acabamos de agregar. El proyecto se recalcula basado en los nuevos detalles que tenemos. Vemos, por ejemplo, que aquí nos agregó nuevos ítems para el total de equipos, total de la partida, mano de obra directa, materiales, que acaban de venir de las partidas que acabamos de agregar. Ok, en estos proyectos también hay la posibilidad de agregar costos adicionales que no estaban incluidos dentro de las partidas, pero que también nos afectan al cálculo de costos totales. Un ejemplo básico, por ejemplo, consiste en incluir un porcentaje de gastos adicionales con respecto a mano de obra. En este caso, en el ejemplo se muestra prestaciones sociales, pero básicamente es cualquier otro pago de mano de obra que sea por encima de los sueldos base que ya están definidos dentro de cada una de las partidas. Podemos incluir de este modo entonces costos adicionales que nos van a afectar el proyecto y que deben ser incluidos en los cálculos. Ahora, no necesariamente los proyectos deben constituir partidas complejas con materiales, equipos, mano de obra. Una situación bastante común consiste en que queremos llevar los proyectos para hacer un control de los materiales y de avance de construcción sin tomar en cuenta los costos en detalle. En esos casos, podemos omitir la inclusión de la mano de obra y la inclusión de los costos de los equipos y únicamente concentrarnos en los costos en las cantidades de los materiales utilizados. Adicionalmente, si el proyecto es mucho más simple y no requiere tareas complejas o no consume materiales, por ejemplo, cuando el proyecto que estamos manejando es un proyecto de implantación de un nuevo sistema, o por ejemplo, reorganización de un departamento donde se va a ejecutar una serie de tareas, podríamos omitir por completo la sección de partidas y en su lugar definir actividades.
Ok, las actividades del proyecto, vamos a agregar una aquí como ejemplo. Ajá, son actividades más sencillas, más puntuales. Vamos a agregar, por ejemplo, aquí reunión con personal de albañilería. Ok, es una actividad única que se va a realizar, por ejemplo, el día de mañana. Cantidad uno porque se va a ejecutar una sola vez. Podemos indicar quién es el responsable de la actividad. Y bueno, eso es todo. Ahora, un proyecto puede estar constituido por partidas y o actividades. Pueden tener ambas a la vez o una sola de ambos grupos. Ahora, para ejecutar este proyecto, vamos a comenzar por confirmarlo. Ajá, el proyecto número 15. Y una de las primeras actividades que quiero ejecutar es actualizar los costos de ese proyecto. Esto es, eh, traernos para cada uno de los artículos, de los materiales, de los equipos, las unidades de mano de obra que están incluidas dentro del proyecto, queremos traernos los costos al día de hoy e incluirlos actualizados en el proyecto. Podemos, por ejemplo, en el caso de que las partidas hayan cambiado, podemos incluso actualizar los datos de la partida, el nombre, la unidad de rendimiento, que son los datos originales de la misma. Podemos actualizar la estructura, por ejemplo, si se agregaron o eliminaron artículos a la definición de las partidas y queremos incluir esos cambios también en el proyecto actual. Este, Aunque el uso principal de esta pantalla de actualización de costos es traernos simplemente los costos de los detalles. Vamos a presionar actualizar y listo, esto es todo. El sistema ya buscó en los materiales, equipos y manos de obra los costos actuales y los eh, incluyó en el proyecto para recalcularlo. Ahora, con respecto al avance del proyecto, para eso vamos a ejecutar primero los consumos. Estos consumos lo que nos van a indicar es cuánto del proyecto, de los materiales requeridos por un proyecto, fueron necesarios para su ejecución. La idea general es que vayamos registrando aquí los consumos del proyecto a medida que va siendo necesario. Vamos a registrar, por ejemplo, cuando estamos iniciando la construcción, digamos, los primeros días de ejecución del proyecto. eh, si hemos apartado, por ejemplo, cemento blanco, ajá, apartamos 2 sacos para iniciar el proyecto. Ajá, registramos la información de estos materiales que vamos a consumir. Debemos indicar aquí el proyecto al que está asociado. Ajá, aquí normalmente nos cargaría un proveedor por defecto. La persona dentro de el proyecto que está a cargo de recibir estos materiales. Guardar y cerrar, guardamos esto y confirmamos. Al confirmar, se nos genera un ajuste de inventario que va a rebajar de los inventarios del almacén seleccionado los materiales que acabamos de incluir, en este caso el cemento. Con esto vamos a hacer las rebajas de aquellos materiales que estamos consumiendo eh, a medida que avanza el proyecto. La idea sería entonces ir registrando estos consumos con cierta frecuencia, por ejemplo, de manera diaria, semanal, cuando lo crean conveniente, de manera que tengamos nuestros inventarios sincerados en los almacenes. Ahora, con respecto al avance en sí del proyecto, vamos a crear ejecuciones y evaluaciones. Las ejecuciones son las que nos van a permitir ir avanzando el proyecto. Vamos a agregar una. Seleccionamos aquí el proyecto. Ok, seleccionamos el proveedor del proyecto, un ejecutor. Ok, y aquí vamos a seleccionar las partidas del proyecto. Por ejemplo, de esta partida de construcción de revestimiento, digamos que ejecutamos los primeros 2 metros cuadrados. Y de la segunda partida,
encofrado de madera. Digamos que el día de hoy ejecutamos los primeros 3 metros cuadrados. Presionamos guardar y cerrar. Confirmamos. Ok. Al confirmar esta ejecución, podemos regresar aquí al proyecto. Vamos a abrirlo. En este caso ya está confirmado. No podemos editarlo, pero vamos a abrirlo para ver. Ok. Y vemos que este proyecto ya ha sido, ya tiene un porcentaje de avance. Sí, supongo que coloqué un número muy alto en la ejecución o en la definición de la partida y me dio un porcentaje muy alto. Pero en sí esto va a ser el porcentaje de avance del proyecto. Esto nos va a dar una medida de qué tanto de cada una de estas partidas hemos ido ejecutando y cuánto nos queda pendiente por ejecutar. Esto lo podemos consultar también por reportes, de manera que tengamos una comparación del avance actual del proyecto con respecto a cuánto es la definición original del proyecto. Ujú. Ok, además de los consumos de producción que nos van a rebajar materiales de inventario y las ejecuciones que nos permiten definir cuánto es el avance actual del proyecto, podemos registrar valuaciones. Las valuaciones son básicamente la misma funcionalidad de una ejecución, solo que la evaluación nos representa una actividad diferente. Nos representa digamos que la validación de la ejecución de ese proyecto. En sí, la validación no tiene un efecto directamente sobre el proyecto, sino que nos permite hacer un control de cuánto de lo que hayamos ejecutado del proyecto ha sido, digamos que, verificado, que efectivamente fue terminado y se da por cerrado. Bueno, este es, digamos que la visión general de cómo funcionan los proyectos en eFactory, obras y proyectos. Eh, unos detalles importantes que hay que tomar en cuenta antes de comenzar para comenzar la parametrización de los proyectos en eFactory es la definición clara de las partidas que se van a ejecutar dentro de los proyectos. Normalmente la empresa va a tener, digamos que una línea de trabajo general. Por ejemplo, se dedica únicamente a proyectos de construcción de tipo deportivo o únicamente a proyectos de seguridad como construcción de cercas, iluminación, etcétera, sistema de cámara. O puede estar enfocada al diseño de viviendas o a vías de transporte, etcétera. En base a, digamos que esta línea principal que lleva la empresa, se debe definir inicialmente cuáles son las partidas con las que se van a trabajar regularmente en la empresa y hacer el registro en el sistema de todas esas partidas con su detalle. En ese punto, los costos internos de cada partida no son importantes, pero sí es importante su estructura, definir cuáles son los materiales, los equipos necesarios y los diferentes manos de obra definidas por cargos que deben estar registrados en el sistema de nómina. Luego de tener definidas cuáles son las partidas, eh, tenemos que irnos al detalle de los artículos o los materiales que se van a utilizar para la ejecución de esas partidas. Deben estar definidos en una unidad que sea fácil de manejar. Por ejemplo, en el caso del encofrado, como lo que acabamos de ver, el encofrado en sí, en esta empresa de ejemplo, está definida en metros cuadrados. Pero sus materiales, vamos a ver aquí rápidamente, en el caso, por ejemplo, del agua, está definida en metros cúbicos. Tanto a nivel de la partida como a nivel de lo que es el departamento de compras. En inventarios, el agua se maneja, en este ejemplo, también en metros cúbicos, lo que es una unidad adecuada para este tipo de construcción. Pero, por ejemplo, el pego blanco, aunque en sí es un material que se puede medir en kilogramos, se maneja mediante sacos, ya que es una unidad medida mucho más cómoda, tanto para los procesos de compra, en el momento que registremos las compras, como para el proceso del consumo. Estos sacos usualmente tienen un peso fijo, por lo tanto es fácil hacer la conversión a unidades sacos. Tenemos aquí otro artículo de ejemplo, la cerámica. Usualmente las cerámicas se compran en cajas, pero cada caja está, digamos que medida para una unidad de superficie.
usualmente se mide en metros cuadrados y entonces la caja contiene cierta cantidad de metros cuadrados de cerámica, que puede consistir en 6, 8, 10 piezas de cerámica individuales. Lo importante es que la unidad en la que se definen los artículos sea consistente tanto con la unidad de compra regular como con la unidad que se va a utilizar en las partidas. Ahora, con respecto a los costos de estos materiales, a medida que se van registrando facturas de compra en el sistema, los costos se van actualizando en la lista de materiales general. Esto es en el maestro de artículos. Y en el proyecto, para actualizar los costos, debemos utilizar la funcionalidad que acabamos de ver para hacer la actualización de costos cuando se considere necesario. Ok, un punto similar hay que tomarlo en cuenta con los equipos. Si tenemos equipos cuyo costo se quiere incluir en la ejecución de las partidas, digamos que por ejemplo sea un equipo que es alquilado, que tiene un costo significativo, o sea un equipo fijo de la empresa, pero que tiene una depreciación importante diaria y que se quiere imputar, hay que primero definir los equipos en el maestro correspondiente y luego añadirlos al contenido de las partidas. Eh, lo mismo ocurre con los cargos. Eh, para algunas empresas, por ejemplo, puede ser suficiente con definir un cargo genérico que tiene un costo, digamos que estándar a efectos de cálculos de proyecto y utilizar el mismo cargo para toda la definición de mano de obra de todas las partidas. O en el caso de empresas más complejas, donde tenemos muchos cargos con mucha variedad, sería conveniente crear los cargos individualmente para agregarlos a las partidas dependiendo de lo que realmente sea necesario para cada una de ellas. Bueno, en general, esto sí es importante tener, digamos que la definición, sobre todo a nivel de las partidas. Luego el flujo de trabajo se hace mucho más fácil una vez que las partidas ya están correctamente definidas. Bueno, hasta aquí esta sería digamos que la visión general de cómo funciona el módulo. Este, el proceso de implantación es más o menos complicado debido a la parte de lo que es la definición de las listas de materiales, los artículos y la definición de las partidas. Pero una vez que las partidas están definidas, el proceso general de funcionamiento del módulo es mucho más rápido. Es cuestión de ir creando los proyectos que sean necesarios y regularmente registrar las ejecuciones y los consumos de materiales a medida que se vayan ejecutando.